bienvenida a mi devocional en casa. Esperamos que el consejo que traiga hoy Dios para tu vida sea de bendición y edificación para tu vida. Y si tienes ahí tu Biblia en la mano, yo te invito que vayas por ella y la abras. Ahí en el capítulo 4 del libro de Filipenses vamos a estar leyendo solamente 2 versículos. Y mira, el tema de nuestro devocional se llama El secreto de la felicidad. Y dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y mira, yo creo que a lo largo de la vida o en el recorrido de nuestra vida, a veces pensamos que si tuviéramos más dinero seríamos más felices, que si nos casáramos seríamos felices, que si tuviéramos hijos seríamos felices, que si estuviera más tantas cosas, porque a veces hay mucha inconformidad, porque no encontramos eso que nos dé la satisfacción para ser felices. Pero mira, aquí el apóstol Pablo nos está dando 3 palabras claves para que tú seas feliz. ¿Cuáles son esas palabras? Dice en toda oración, ruego y acción de gracias. Y fíjate, dice que una persona agradecida, una persona que siempre está agradecida, es una persona feliz, es una persona que se conforma con lo que tiene. Una persona que está feliz, dice, una persona que si tiene es feliz y si no tiene también es feliz. Pero te voy a decir cuál es el secreto de esa persona para que sea feliz. Dice que es una persona que está en oración y ruego, y siempre con acción de gracias. Dice, la palabra ruego es más que una petición, sugiere una especial intensidad en oración que se extiende, no para ganar méritos por exceso de palabras, sino para trasladar el peso de todo lo que está en sus almas en las manos de Dios. Eso significa la palabra ruego, que es algo más intenso que la oración, y trasladas todas tus cargas, todo lo que está en tu alma, a las manos de Dios. Dice, la oración y la paz están íntimamente vinculadas, porque el que confía en Jesús, el que confía en Dios, en lugar de atormentarse, en lugar de preocuparse por sus problemas, Él los deja en las manos de Dios, porque sabe que en Dios va a tener la paz que Él necesita. Dice, ¿quieres conocer el secreto de la felicidad? 3 palabras esenciales. Da gracias. La gratitud es tener conciencia absoluta de los beneficios de la vida. La gratitud es tener conciencia de los beneficios que hay cuando tú entregas tu vida a Dios. Las personas que mantienen un cuaderno donde apuntan su agradecimiento diario suelen tener una actitud positiva de la vida. Y el apóstol Pablo dice, para nada estéis afanosos. ¿Para qué te afanas? Sino que tú presentes tus peticiones ante Dios, y Él te va a dar la paz, Él te va a dar todo lo que necesitas. No tienes por qué afanarte en tantas cosas. Dice, ocúpate de la palabra, ocúpate de la lectura. ¿Sabes lo que pasa cuando cuentas tus bendiciones? Cuando tú empiezas a contar tus bendiciones, la ansiedad va desapareciendo. La gratitud y la preocupación no pueden estar juntas. Tú no puedes estar preocupada y al mismo tiempo estar agradecida. No pueden estar juntas.
Dice ahí en una parte de la palabra de Dios, dice: echen vuestras cargas en mí, que yo me voy a ocupar de ellas. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 y 13: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Dice el 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, el apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Pero el apóstol Pablo era una persona que él depositaba toda su confianza en Dios. Era una persona que no se quejaba cuando no tenía, porque él sabía que el sustento diario se lo iba a dar Dios, se lo iba a dar el Señor Jesucristo. Él confiaba plenamente en aquel que mantuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto, y dice que su palabra que no les faltó alimento esos 40 años. Tenían su alimento diario. Dice que sus vestiduras no estaban desgastadas, ni tampoco le faltó calzado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del poder de Dios? ¿Te das cuenta del poder de ser agradecido con Dios? Dice: la vida te ha fallado. La alegría que depende de las posesiones nos convierte en personas heridas y preocupadas. El apóstol Pablo aprendió a estar contento con lo que tenía, y esto es increíble porque tenía muy poco. ¿Por qué? Porque si tú te pones a leer la vida del apóstol Pablo, él vivía a veces en las cárceles porque era perseguido por predicar la palabra de Dios. Él vivía en una celda. Él tenía cadenas en lugar de ropa. Él tenía un guardia en lugar de una esposa. ¿Cómo puede estar una persona así contenta en esta situación? Porque en lugar de tener los alimentos que tú y yo teníamos, quizás él a veces no comía. Quizás él a veces un pedazo de pan, un vaso de agua en todo el día, o a veces en toda la semana. Pero él estaba contento. ¿Por qué? Porque él aprendió que su felicidad no dependía del hombre. Él aprendió que su felicidad dependía de Dios. Él aprendió a depender de Dios, no de las personas. Porque cuando tú estás dependiendo de tu dinero, cuando tú estás dependiendo de las personas para ser feliz, nunca vas a ser feliz. Él tenía el amor de Dios. Él tenía el perdón de sus pecados. Tenía la seguridad de la salvación y tenía a Cristo. Y con eso era más que suficiente. Cristo era más que suficiente en su vida. Dice, y quiero que noten un detalle interesante acerca de la carta de Pablo en los Filipenses, que en sus 104 versículos, Pablo menciona a Jesús 40 veces. El apóstol Pablo en sus 104 versículos de sus cartas menciona a Jesús 40 veces. Cada 2 versículos y medio, en promedio, Pablo habla de Jesucristo. Dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su único objetivo era conocer a Jesús. Sus riquezas no le llamaban la atención. Los aplausos no le importaban y la tumba no lo asustaba. Todo lo que el apóstol Pablo anhelaba era más de Jesús en su vida. A él no le importaban las riquezas, no le importaban los aplausos, no le importaba la fama. A él lo que le importaba era el amor de Dios en su vida. A él lo que le importaba era que todos conocieran
a aquel que hacía feliz su vida, que era el Señor Jesucristo. ¿Cuál era el resultado? Que él aprendió a estar contento en todo momento, cuando estaba en casa y cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en pobreza y cuando estaba en riqueza. Él mantenía su confianza plena en Dios. Y hoy Jesús te está diciendo, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres el secreto de la felicidad? Aprende a depender de mí. No dependas de tu dinero, no dependas de tu esposo, de tu esposa, porque nadie más te puede dar la felicidad más que yo. Y cuando tú aprendas a descargar todo el peso que hay en tu alma, cuando tú aprendas o cuando tú entiendas que Jesús ya llevó todas las cargas en la cruz del Calvario, que Él ya perdonó todos tus pecados y que lo único que tú tienes que hacer es obedecerle, es aprender a caminar con Él, es aprender a amarlo a Él más que a nadie, porque Él dice que Él va a recompensar a aquel que haya vencido. Dice, al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Así que hoy, en este día, Dios te quiere decir, Jesús, que nadie puede darte una felicidad, que nadie puede quitarte jamás, más que Jesús. Una gracia que nunca va a caducar y una sabiduría que siempre va a aumentar. Así que, no más y tan solo, aprecia lo que tienes y empieza a cambiar tu ansiedad por gratitud. Gratitud a aquel que te dio la vida. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él te volvió a dar vida. Y una vida, dice que Él nos da vida en abundancia. Porque el ser humano se va con las riquezas. Pero dice en una porción de su palabra, dice que busques primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Quieres aprender a ser feliz? Ya te dije el secreto. Es oración, ruego y acción de gracias. Aprende a ser agradecido con Dios. Dios te bendiga. Si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, suscríbete a nuestras redes sociales.